Quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué los que están en las iglesias cristianas predicando el Evangelio muchas veces son acusados de estar en contra de la ley de Dios? Bienvenidos a otra sesión de Diálogo Abierto, aquí desde los estudios de Forest City. Estoy aquí en la mesa con Denar, Angelo y Sami, que estamos para comenzar el estudio de hoy, que estamos siguiendo el libro de los Hechos. Espero que usted haya agarrado su Biblia también, o tomado su Biblia, para que nos pueda acompañar entonces en el análisis del texto. Denar, ¿podrías dirigirnos en oración? Seguro. Gracias, Señor, te damos por este día, por la oportunidad que tenemos de nuevamente compartir, de estudiar, de aprender. Siempre contamos con tu presencia, pero que queremos estar conscientes de tu presencia y pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que vamos a hablar, lo que vamos a comentar, lo que vamos a dialogar, lo que vamos a aprender. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a comentar, a introducirnos. Nosotros la sesión pasada hemos estudiado Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4, y allí vimos que Pablo había llegado a Corinto, y allí había conocido a Priscila y Aquila, que eran dos personas que venían del Ponto por una persecución que había habido contra los judíos, en contra de los judíos. Y ahí vimos cómo Pablo se unió a estas personas porque tenían la misma profesión o la misma habilidad, que cosían carpas. Y entonces Pablo se ve para también autosustentarse, junto con Aquila y Priscila, hacen un negocio y entonces juntos cosían carpas, y los sábados hacían un alto para ir a la sinagoga para persuadir a judíos y griegos. En ese contexto llegan Silas y Timoteo, que habían sido dejados en Berea. Pablo había sido enviado a Atenas, y en Atenas se les había pedido por favor que lleguen, que manden rápido a Silas y Timoteo. Bueno, pero Silas y Timoteo están llegando ahora a Corinto para encontrarse con Pablo. Y en ese contexto entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Versículos 5 y 6, alguien que lo pueda leer, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Muy bien, entonces Pablo ahora se encuentra mucha resistencia dentro de la sinagoga judía. Y los judíos, es más, se los califica acá, Lucas los califica de blasfemaban. O sea, ¿qué habrán dicho los judíos? Los judíos les llamaba, o sea, se enervaban ante la posibilidad de que un carpintero joven rebelde sea el Mesías, después de haber muerto en una cruz a manos de los romanos y haber sido criticado por todo el aparato religioso, ¿no? Entonces eso les costaba mucho aceptarlo a los judíos. Y entonces ahora Pablo toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Dice, desde ahora ya no voy a tratar más con judíos, me voy a dedicar a los gentiles, que es una muy buena decisión. O sea, Pablo de aquí está saliendo de Jerusalén y Judea, y está ahora pasando a los límites naturales de donde él hacía siempre discipulado. Y esto a veces es una de las, quizás también nos enseña un principio, que a veces los religiosos, a veces nosotros predicamos para nosotros mismos y queremos hacer discípulos, que está muy bien, pero vemos que cuando queremos hacer discípulos de aquellos que son parte de nuestra misma comunidad religiosa, a veces son los que más se resisten. ¿No? Entonces Pablo dice, bueno, se acabó. O sea, si ustedes no quieren recibir esto, no voy a forzar más y voy a ir a los gentiles. O sea, a mí me da la impresión, y yo sé que las historias anteriores así lo han mostrado, pero es como que Pablo no ha visto una diferencia. Siempre que llega a una sinagoga judía, siempre le pasa lo mismo. Entonces como que él dice, ya, o sea, lo he intentado, y ya hasta aquí voy a llegar. Sí, pero no hay cambio. Pero había excepciones. Por ejemplo, en Berea se encontró una sinagoga, o sea, ahí había judíos. Estaba mezclado, ¿verdad? ¿Cómo? Habían judíos y gentiles en esa sinagoga. Sí, siempre había. Siempre, en la diáspora siempre hay judíos y gentiles, pero especialmente los judíos eran los que hacían la guerra más grande, si podríamos decir así. Y sí, había un común patrón, pero no era la regla tampoco, había excepciones. Entonces Pablo buscaba esa excepción, pero acá en Corinto se da cuenta que, es más, se describe, ya dice que blasfemaban
estos judíos, ¿no? Y entonces acá en Corinto parece que ha sido la resistencia un poquito más fuerte. Pero de aquí en adelante, entonces es que Pablo decide, ya no voy a más Sí, sin embargo, mi énfasis no va a ser más los judíos. Pero sí va a seguir. Pero sigue trabajando con los judíos, pero parece que de acá hay un quiebre, ¿no? Y ahora entonces Pablo comienza a dedicarse más a los gentiles, ¿no? Y acá en Corinto, que era una ciudad muy, muy griega, si podríamos decir así, o sea, una ciudad muy importante también, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa en este contexto. Versículos 7 al 10. ¿Quién quiere leerlo? Sí. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Hasta el 11. Hasta el 11. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esa ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. O sea, Pablo se quedó mucho acá, mucho tiempo haciendo discipulado. Ahora, voy a destacar algunas cosas que me llaman la atención. Acá vemos, por ejemplo, que a pesar de que dice no vuelvo a la sinagoga, ¿a dónde se va a vivir Pablo? Al lado de la sinagoga. O sea, no se puede despegar demasiado. Y Pablo después lo dice, que él tiene un gran amor por su pueblo y era como que no podía dejar eso, ¿no? Ahora, es interesante también que a pesar de que los miembros de la sinagoga blasfemaban, o sea, de los judíos, Crispo, un alto dignatario de la sinagoga, creyó, pero no fue suficiente, ¿no? Y después dice, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Esto muestra cómo el discipulado, y esto lo da a entender incluso en el griego, el discipulado no era un proceso demasiado largo. Correcto. O sea, creían... Y no era una graduación el bautismo, la graduación de un curso religioso, sino que era el comienzo de algo, marcaban el comienzo. Y entonces me llama también la atención, no sé si a ustedes les llama la atención, pero lo que dice Dios acerca de los corintios. ¿Qué dice Dios acerca de los corintios? Hay mucha gente en esta ciudad que me pertenece. Hay mucha gente en esta ciudad que me pertenece. Entonces después nosotros tenemos que Pablo, en ese año y medio, funda, si podríamos decir así, la iglesia cristiana de los corintios. Y después tenemos 2 cartas a los corintios. Y si nosotros analizamos las cartas, ¿qué características tienen las cartas? ¿Por qué Pablo escribía las cartas a los corintios? La rebeldía, la manera... Había un montón de problemas, o sea, había muchísimos problemas. Sí. Uno, estaban divididos en la iglesia de los Corintios. O sea, unos decían yo soy de Pablo y otros soy de Apolo. Y el próximo... Parece que no les dio mucho estilo bíblico a Pablo. Claro. Lo otro era que iban a la Santa Cena y se emborrachaban en la Santa Cena. Después había otro que se acostaba con la suegra. Inmoralidad sexual. Después y había... lo celebraban. Y lo celebraban. No decían nada. Sí, o sea, sí, lo celebraban. Al contrario, oye, qué chévere que estabas con tu suegra. Después había otros también que se creían que tenían dones y entonces se decían que tenían un don de lenguas que nadie entendía y hablaban en ese don y entonces decían, el que no tiene este don de lenguas no, como nosotros, no es verdadero cristiano. Entonces competían con los dones. Entonces Pablo escribe la primera carta de los Corintios, o sea, refutando eso. Y también ponen en duda el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque muchos habían escuchado a Apolo y ahora dicen Apolo es nuestro preferido, no queremos más a Pablo. Entonces, fíjense, a esta gente que se convirtió, ¿cómo Dios la consideraba? Suyos. Decía, yo tengo mucha gente. O sea, y no era que entonces Dios en una visión le dijo a Pablo, mira, te apresuraste mucho en bautizar a esta gente, ni nada por el estilo. No, hay que trabajar con la gente donde está y llevarla donde está, o sea, a donde Dios está. Y por eso Dios acepta a las personas donde están. No es que les pide que cuando creen en Él tomen un curso para entregarse. Después tienen que trabajar con esas cosas, por supuesto. O sea, nadie que está en Cristo permanece de la misma manera que se encontró con Él. O sea, una de las señales de la vida cristiana es el crecimiento. El que no crece no está en Cristo. Y lo que pasó con el tiempo después con los corintios es que se estancaron. Pero después entonces Pablo manda las cartas para de vuelta iniciar una nueva etapa de crecimiento dentro de la iglesia de los corintios, ¿no? Me llama la atención que el mensaje que le da Dios a Pablo, que le dice no temas, habla y no calles,
porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué le dice eso? Porque a veces nos parece, ¿no?, que los caudillos, las personas los apóstoles, todo, no pasaban tampoco por miedos. Por miedos. Uh-huh. Y se ve que Pablo aquí Es verdad. en algún momento tuvo miedo. Uh-huh. De su vida, como humano, ¿no? O sea, le venía esa parte, por eso que después Pablo dice lo que quiero no hago y todo eso, porque tenía también esas luchas que parece que Pablo ya estaba en otro nivel, no tenía esas luchas, pero sí da a entender que tenía esas luchas de su vida o de lo que sea, porque Dios le refuerza 2 veces, o sea, no temas, sigue hablando, nadie va a poner tu mano sobre ti porque yo estoy contigo. Tal vez en un momento Pablo pasó también por eso, con todo lo que pasó, que se ve, o sea, que él habló a los judíos, o sea, en la sinagoga, y lo hizo pero después, como humano, tal vez le vino el miedo, todo lo que hice, ahora lo que va a pasar, y tal vez se vio en un momento así, pero Dios le refuerza, yo estoy contigo, sí, no te va a pasar nada, dice, no temas. Claro. ¿Por qué le dice no temas? No, muy buen punto, buenísimo el punto. Yo creo que, o sea, si lo analizas desde la perspectiva humana, tiene que ser bien fuerte el tú estar en un ministerio donde constantemente estás atacado. Correcto. Y llega un punto que eso te trabaja, ¿viste? Y yo creo que esto es una manera de Dios, ¿cómo se dice? Motivar Motivarlo. o... De reforzar. Que eso- exacto, de recordarle, tranquilo, que yo estoy contigo. Y eso me habla de que Pablo no era un cabeza dura, así como decir, yo tengo toda la verdad y se acaba, yo estoy en lo correcto. No, es buenísimo el punto. O sea, porque a veces las opiniones de todos, por más que puedan estar equivocadas, lo hacen dudar a uno también de decir, ¿será que yo estoy? Y justamente Dios afirma Esa es la palabra. algo que tiene que seguir haciéndose a pesar de las dudas que tiene una persona que está siendo liderada por Dios. O sea, fíjense, una de las cosas, Pablo era un cosedor de carpas. O sea, nosotros decimos el gran apóstol Pablo, pero ahí en este momento no era el gran apóstol como nosotros lo vemos. Él como que tenía que estar continuamente demostrando que estaba arrepentido, que él no estaba en contra de la verdadera religión, y lo tenía que estar demostrando tanto a los judíos antiguos, que eran judíos, o sea, que no se habían convertido al cristianismo, después a los mismos cristianos judíos, que lo ponían en duda. Entonces, me habla mucho de la sensibilidad de Dios también, de darle esa confirmación para que él pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, a mí me gustó, perdona, un comentario más, la palabra que utilizaste, porque lo escribí aquí, yo siento que aquí Dios está reafirmando el llamado de Pablo. Correcto. O sea, no te quedes callado, yo estoy contigo, sigue predicando. O sea, a eso te llama. Y por eso hacemos una reflexión para una persona que pueda estar escuchando, porque puede ser una persona que está escuchando, que ha descubierto el Evangelio no hace mucho tiempo, como en el caso de que todos creemos que hemos redescubierto a Cristo de una manera diferente y cambió nuestra manera incluso de transmitirlo. Y esta persona puede estar recibiendo presiones porque el judaísmo antiguo, si podríamos decir así, no capta, lo confunde el Evangelio. Y entonces puede ser que una persona esté con dudas. Yo creo que cuando es que, hoy lo decíamos también cuando estábamos estudiando en la escuela sabática, ¿cuándo nos damos cuenta que no estamos con Dios? Bueno, cuando no vivimos los principios de... Cuando no lo mostramos. Exacto, cuando empezamos a usar los métodos del diablo para predicar, cuando tenemos que utilizar la mentira para transmitir un mensaje, cuando tenemos que pisotear a alguien o humillar a alguien para transmitir un mensaje, yo creo que ahí nos estamos apartando de la verdad y podemos empezar a pensar entonces que la gente puede tener razón. Pero mientras estemos respetando los principios del Señor y siendo sinceros con lo que creemos que es la verdad, más allá que no podemos decir lo que yo digo es totalmente verdad, sí, pero podemos tener una aproximación. Mientras no rompamos los métodos de Dios o los métodos del reino, creo que podemos tener la confirmación de Dios de que estamos en el camino, ¿no? Sí. Entonces, vamos a cómo sigue entonces el versículo 12 en adelante. Okay. 12, vamos hasta el 15. Okay. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse,
Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Muy bien, acá viene lo que, digamos, con lo que comenzamos en el programa, la pregunta: ¿por qué cuando se predica el Evangelio las personas piensan, o los religiosos piensan, de que nos ponemos en contra de la ley de Dios? ¿Por qué siempre el problema es la ley? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona se aferre a la ley y que no quiera aceptar el Evangelio y que piense que el Evangelio es algo contrario a la ley y que está pisoteando la ley? Bueno, porque la ley entendida de esta manera es lo que yo puedo hacer. Y el Evangelio me dice que es lo que Dios hace, no lo que yo hago. Entonces siento que es contrario a lo que... Ajá, ahora, la ley muchas personas que, por ejemplo, están en contra del Evangelio, ellos te reconocen, no es lo que yo hago, es lo que el Espíritu hace en mí, lo que me da salvación. Eso se llama ley, justificación por la gracia infusa, que era lo que pensaba la iglesia medieval. O sea, la iglesia medieval no creía en la salvación por las obras al estilo pagano. Ujú. Ellos creían por la salvación por las obras que Dios hace en nosotros, que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso se llama salvación por la gracia infusa. Y ese es el gran problema hasta hoy que tenemos en la iglesia. O sea, cuando en la iglesia, especialmente en el mundo cristiano, hay gente que predica el Evangelio, que predica la salvación por gracia, y enseguida surge un gran grupo de personas que dicen están en contra de la ley. Y bueno, fíjense, vamos a Romanos. Yo estoy seguro que si Pablo vendría y nos predicaría ahora dentro del cristianismo, sería acusado de la misma manera, ya no por judíos, sino sería acusado por cristianos de estar en contra de la ley. Claro. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31, ¿qué dice? Esto lo escribe Pablo, ¿no? ¿Quién leyó? Sí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien, acá Pablo por esto era criticado. Y yo estoy seguro que si nadie supiera que Pablo es el que escribe esto, si hoy viniera una persona y dijera las mismas palabras de Pablo desde un púlpito, saltarían muchas personas y diría, está en contra de la ley. Y alguien puede decir, no, pero acá Pablo dice que confirma la ley. A veces no es suficiente decir eso. O sea, acá como lo defendemos a Pablo porque está dentro de la Biblia, pero si Pablo estuviera fuera de la Biblia lo veríamos como un hereje. Ahora, una de las cosas que Pablo ataca, dice que aquel que vive por la fe no tiene orgullo, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué los cristianos o los religiosos nos aferramos tanto a la ley? ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos tanto a la ley? ¿Por qué pensamos que para salvarnos es necesario mostrarle a Dios obras? No sé, imagino que es la manera en que como vemos a Dios. Entonces, para yo agradarte a ti, tengo que hacer algo bueno para que tú estés bien conmigo. Es como que realmente es natural en cómo nos relacionamos. Para que yo, si quiero estar bien con ustedes, tengo que hacer cosas buenas para que estén bien. Si yo le hago algo mal a alguno de ustedes, yo sé que ustedes no van a estar bien. Y probablemente así sea, porque entonces, si yo te hago daño, entonces tú vas a hacerme daño y viceversa. Entonces, con Dios es diferente. Poder entonces ver a Dios, ¿cómo va a ser que yo no tengo que hacer nada y que ya está todo bien? Es como cuando dicen, esto es demasiado lindo como para ser verdad. Sí, o sea, es contracultural. Todas las culturas enseñan lo opuesto. Exacto. Y el Evangelio precisamente te está enseñando algo que nadie te ha enseñado en la vida.
Y es chocante porque por miles de años se ha creído lo contrario. Y es lo que marca la diferencia del cristianismo ante cualquier otra religión, otra creencia. Bueno, yo esta semana estuve escribiendo en Facebook, estuve escribiendo una meditación que hablaba de cómo es la falta de amor lo que nos lleva a aferrarnos a la ley, la falta de percibir el amor. Por ejemplo, en la psicología eso se llama memoria emocional afectiva. Cuando un niño, por ejemplo, nace y los padres lo cambian los pañales a tiempo, le dan de comer, le dan mucho cariño, van en el niño construyendo lo que se llama o llenando una memoria emocional afectiva. Que esa memoria, mientras más llena está, más seguro se siente el niño. Entonces, esa memoria es lo que permite en el niño jugar en el patio de la casa solo, que lo dejen solo y él estar feliz. Si el niño no tiene llena esa cajita de memoria emocional afectiva, cuando lo dejan solo, se desespera, porque no puede traer a la presencia de sus padres, como no tiene el amor de sus padres en su cabeza, entonces donde lo dejan solo, se siente demasiado inseguro. ¿Me explico? Bueno, todos tenemos memoria emocional afectiva, digamos, afectada por el hecho de que todos tenemos carencias de amor. Entonces, ¿cómo un chico, por ejemplo, que no ha tenido memoria emocional afectiva cuando era chico, como no se siente amado, trata con sus acciones de ganar el amor de la gente? Y trata de lograr algo para llenar esa cajita, y entonces trata de probar que merece ser amado. Y entonces ese tipo de ver la vida, que al final nos vamos haciendo adultos y vamos teniendo eso que necesitamos ser aceptados por alguien, al final encaja justo con la religión por las obras. Y por eso la religión por las obras tiene tanto éxito dentro del mundo religioso. Es más, como recién vos decías, todas las filosofías que no es la filosofía de Cristo, incluso la iglesia cristiana, no estoy hablando del Cristo de la Biblia, sino de la iglesia cristiana, se basan en la salvación por las obras. Y en algo que tenemos que hacer para recibir el amor de Dios y para ser dignos. Es que todos nosotros, o sea, nos equivocamos y no es imposible que podamos cumplir la ley toda la vida. O sea, entonces a nosotros, decir, yo tengo que hacer esto porque Dios me pide que guarde la ley. Dice, obedece mi ley, guarda mi ley. O sea, entonces yo digo, bueno, para que yo estar bien con Dios, digamos, tengo que guardar la ley. Pero cada vez que me equivoco y que hago algo en contra de la ley, es como que más necesito entonces el favor de Dios entonces yo más quiero guardar la ley para que Dios me acepte. Y entonces así donde yo estoy haciendo eso, también empiezo a mirar al del lado y trato de ser yo mejor el del lado, del que está al lado mío, para entonces, bueno, Dios ganó el favor y bueno, entonces desvío esa atención en la persona del lado, que está haciendo esto, otro, y entonces trato siempre de desviar la atención de lo que me pasa a mí, y eso fue lo que Jesús también dijo. O sea, tú te fijas en la paja del ojo ajeno, pero tienes tremenda vara al frente tuyo, porque estás tratando de desviar la atención en eso, y eso humanamente es lo que uno siempre trata de hacer, y desde el principio. O sea, cuando Dios con Adán y Eva, o sea, Adán dijo, bueno, la mujer que tú me diste, o sea, lo tiro para el lado, y la mujer dijo, bueno, la serpiente que tú creaste, lo tiro para el lado. Entonces, humanamente tratamos siempre de hacer eso, de irnos justificando a nosotros mismos por el error que cometimos, y tratar de cumplir, digamos, lo que es guardar la ley. O sea, y ahí nos vamos enterrando cada vez más. Correcto. Ahora, la ley es santa, justa y buena, pero el problema es que nosotros no nos damos cuenta para qué Dios dio la ley y cuál es la función de la ley. Pablo trata de decirlo, la ley no va a cambiar el corazón de nadie, y por eso no podemos nosotros ser salvos guardando la ley, porque la ley nunca nos va a llevar a ningún cambio. Es más, nosotros podemos estar salvos y vivir como perdidos. O sea, por el hecho de que no creemos en lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Pero Pablo dice, para relacionarnos con Cristo no es guardando mandamientos. La ley me muestra que yo no estoy, o sea, si yo estoy en contra de la ley, me muestra que yo no estoy con Dios. Pero no es algo que haciéndolo me va a transformar, sino que es lo que me transforma. Es el Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces, en vez de buscar la ley, de centrarnos en la ley, centrémonos en Cristo, que es por quien recibimos el Espíritu Santo, y eso nos pone en armonía con la ley. Pero nosotros muchas veces usamos a la ley como el centro y nos canta hablar de lo que la gente tiene que hacer
para, digamos, salvarse, cuando nosotros tenemos que decir la salvación está en Cristo, y si nosotros estamos en Cristo, como consecuencia sí vamos a guardar la ley. Pero no va a ser una imposición, y va a ser un proceso en el cual vamos a ir creciendo. Incluso hasta nos podemos ir equivocando, pero en ese proceso estamos cubiertos por Cristo y estamos en relación con Cristo, que nos va de a poco, y eso se llama santificación, nos va poniendo en armonía con los principios de su reino y los principios de su ley. Yo no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, pero pensé en que muchas veces también se nos hace una tendencia, una inclinación a guardar la ley, y hacemos énfasis en guardar la ley, porque guardar la ley no necesariamente, o sea, en sí misma, no tenés que ser transformado. Sí. No tengo que estar en relación, no tengo que sacar tiempo con Jesús, no tengo que... O sea, yo simplemente tengo una lista de cosas que tengo que dejar de hacer o hacer, y ya la cumplo, punto, y se acabó. Y eso es más fácil a la naturaleza humana que a tener una relación y como consecuencia de la relación. Claro, vivir sometido a alguien. Correcto. Entonces, por eso Jesús le decía a los fariseos, les decía, ustedes por afuera guardan la ley porque nunca le clavaron un puñal a alguien, teóricamente no mienten, no adulteran porque no se acuestan con la... Pero dice, en su corazón viven algo totalmente contrario. O sea, lo hacen todo para salvarse. Correcto. Pero no lo hacen realmente porque disfrutan de esto. Los otros días estaba en una escuela sabática y le preguntaba a la gente, si no hubiera eternidad, o sea, si no hubiera eternidad y Cristo no viniera, o sea, ¿cambiaría tu estilo de vida? Y la mayoría me decía que sí. Entonces, eso quiere decir que estamos acá, ¿por qué? Para salvarnos. Claro. No porque realmente nos ha cambiado la mente, que eso es la metanoia que siempre hablamos, nos ha cambiado la mente del Espíritu Santo para darnos cuenta de que en lo que va en contra de la ley de Dios, no hay felicidad, no hay nada. Pero nosotros estamos engañados y creemos que sí hay felicidad en el pecado, pero no pecamos para poder salvarnos porque queremos la vida eterna. Y por eso hay veces que hay ateos que son mucho más puros que nosotros, porque ellos hacen el bien sin tener ninguna recompensa, sin creer ninguna recompensa, y lo hacen. Y nosotros lo hacemos simplemente por la recompensa que vamos a recibir. Y eso muestra que estamos tratando de salvarnos por las obras. Sí. Y eso choca a aquel que ha estado toda la vida esforzándose y ahora se da cuenta que todo ese esfuerzo no valía de nada por el hecho de que la salvación la recibimos solamente por gracia, gracias a lo que Cristo hizo, y no de acuerdo a lo que me esforcé. Y entonces alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué hago lo que quiero? No, justamente, necesitamos someternos a Cristo para que nos cambie la mente y darnos cuenta que en la ley de Dios hay felicidad. Pero la ley de Dios no voy a encontrar deleite por guardarla, voy a encontrar deleite por ser transformado en Cristo, por tener el Espíritu Santo. Por eso que aparentemente, a los ojos del hombre, pareciera muchas veces que Dios es injusto en salvar, digamos, porque yo me merezco más que esta persona. Por ejemplo, no sé, un Moisés al lado del ladrón en la cruz. O sea, aparentemente... O sea, el otro tipo no hizo nada, o sea, fue un malo toda su vida, hizo lo que quiso toda su vida, y en el último, no sé, 20 minutos se dio cuenta, se arrepintió, y Dios y Jesús lo perdonó, y va a estar en el mismo lugar que, no sé, Moisés, que siguió casi toda su vida. O sea, y aparentemente eso es injusto, y ese es el ejemplo que nos da Jesús en los trabajadores de la viña, de los que trabajaron todo el día, de los que llegaron a última hora y a todos les pagó lo mismo. Entonces, la mente humana no funciona así, o sea, no, debería haberle pagado mucho menos a este que sí, o sea, suena injusto, o sea, y así, o sea, poder llegar a entender, o sea, tal vez no vamos a poder entender, pero sí, o sea, lo que significa guardar la ley, o sea, por guardarla, por como tú decías, querer ganar mérito o para yo poder salvarme. O simplemente estoy con Jesús y quiero ser con Jesús y voy a guardar la ley automáticamente porque quiero ser como Él. Perdón, Joel, que tome tiempo, pero ¿será que eso es lo que hace el Evangelio? O sea, lo que Dios quiere al final del día es cambiar, porque no sabemos, o sea, lo que pensamos está totalmente opuesto a lo que es la realidad. Sí. Y Dios lo que quiere es, a través de Jesús, mostrarnos, mira, no, esto es. Y lo chocante, cuando eso se choca, viste, es fuerte.
Y por eso el estudio de la Biblia, bien estudiada la Biblia a través de Cristo, nos lleva a un cambio total. Podemos estudiar la Biblia como la estudiaban a la luz de la ley. Y cuando estudiamos a la Biblia a la luz de la ley no hay ningún cambio. Cuando la estudiamos a la luz de Cristo, ahí viene el cambio. Ahora, estos judíos trataban de llevarlo a Pablo ahora a las autoridades civiles, porque las personas que se centran en la ley, o sea, ellos usan el método de la obligación, para ellos es lo más natural que hay. Y entonces quieren llevarlo a las autoridades. Y ahora se encuentran con la autoridad que dice, miren, a mí me están trayendo esto que son cuestiones religiosas de ustedes. Véanlo ustedes, no me quiero ni meter en esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo sigue? Versículos 16. Lo echó del tribunal y dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Muy bien, esto no se sabe bien quién era este Sóstenes, porque Pablo dice que tiene un amigo Sóstenes después en 1 Corintios, cuando escribe su carta, dice que la escribe junto con Sóstenes, pero no se sabe realmente, no es muy claro quién quizás podría ser este Sóstenes. Quizás este Sóstenes podría ser un judío que fue a quejarse y que después terminó siendo amigo de Pablo, pero entonces los griegos los empezaron a golpear, y Galión no le interesaba tampoco nada, era también un político corrupto, o sea, no le interesaba, lo que no quería tener era problemas. Entonces, si esto no traía problemas y había que pegarle a este, péguenle, no se haga ningún problema. No se sabe si este Sóstenes era alguien que se entregó o no al Señor, pero bueno, la cuestión es que salen todos mal, le sale mal a los judíos, y entonces vamos a ver cómo termina esta situación. Vamos del versículo 18 al 23. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Muy bien, eso es interesante de Pablo, ¿no? Que él sigue con las costumbres judías, que no hay nada de malo, porque él nunca prohibió que las personas sigan con las costumbres judías. Él lo que se ponía en contra era que los judíos quisieran imponer las costumbres. Y él, como era algo de lo que estaba acostumbrado, de su tradición, hace voto. Yo lo interpreto un poquito diferente. A ver, sí. Para mí aquí se está haciendo judío con el judío. Viste que con el griego se hace como el griego, con los judíos se hace judío. Capaz que cuando llega a ese sitio los judíos estaban en esa costumbre y él posiblemente para ganar, digamos, que lo escucharan, dice, pues yo me voy a rapar la cabeza con ellos para que ellos me escuchen. Posiblemente. Y está muy bueno el punto. ¿Y tú te rapaste la cabeza? Sí. En señal de... Desde hace tiempo ya. Estoy con Pablo. Muy bien, Nazareo. Te vamos a decir el Nazareo. Ángelo Nazareo. Muy bien, vamos entonces al versículo 19 al 23. ¿Qué dice? Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Muy bien, aquí termina esta parte a la cual vamos a estudiar hoy. Yo simplemente, ya llegamos al final, quisiera terminar diciéndoles que predicar el Evangelio no es una tarea fácil. O sea, predicar el Evangelio confunde especialmente a aquellos que han quedado enredados en los rudimentos de la religión vieja, de la religión antigua, de la religión atada a la ley. Y como eso trae la seguridad, la ley, los mandamientos, nos traen la seguridad que no cubre el amor, que cubre el amor. Cuando yo quedo con un vacío, quiero encontrar seguridad en algo. Entonces la busco en algo que Dios me dio. Sin embargo, el hecho de tomar algo que Dios me dio, no necesariamente hace que Dios sea el centro. A veces tomamos nosotros lo que Dios nos da para ponernos antes que Dios, antes de Cristo, antes de la obra de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que entender que el centro de todo es Cristo, que es nuestra rendición a Él. ¿Y cómo sabemos si estamos en Cristo o no? Por lo que mostramos en nuestra vida. No es por lo que asentimos intelectualmente, sino tiene que ver con lo que mostramos con nuestras actitudes, con lo que mostramos cuando alguien piensa diferente, con nuestras actitudes que mostramos cuando alguien
nos hace la guerra incluso. Allí se ve realmente quién está lleno del Espíritu Santo y quién no está lleno del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración. Sammy, ¿podrías orar? Y después de la oración, entonces queremos que usted ponga atención a este video que le vamos a mostrar, que tiene que ver con el próximo evento que usted no se lo puede perder, que se llama Discipulado Orgánico. Vamos a orar. Padre, gracias porque tuvimos la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que cada día podamos comprender más y más de quién tú eres. Sí, Señor. Es para nosotros tan limitado por entender tu amor, pero te pedimos que vayas transformando nuestros corazones para que cada vez, aunque parezca contrario a lo que es natural, podamos enamorarnos más de quién realmente tú eres y que podamos mostrarle al mundo tu carácter a través de lo que hacemos, lo que decimos y cómo amamos. Gracias, bendice los que han escuchado este programa y que sea de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quieres ser un testigo de Cristo, pero no sabes cómo? Así como Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de traidores desanimados en la iglesia más poderosa que existió en la historia, en 10 días la escuela de discipulado orgánico cambiará tu vida. Será un retiro espiritual con todo incluido, en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento, donde experimentarás un antes y un después en tu vida. Vas a conocer cristianos de todas partes del mundo y sin dejar tu iglesia local, serás parte de un movimiento global. Forma amistades con propósito y para la eternidad. Experimenta transformación verdadera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio.